Mi contrato dice operador de sistemas de videovigilancia patrimonial, pero en la práctica soy el vigilante de cámaras. No llevo uniforme, no llevo arma, no patrullo. Mi trabajo consiste en sentarme frente a una pared de monitores y asegurarme de que nada se mueva cuando no debe. Trabajo en el Museo Nacional de Arte Industrial, un edificio de finales del siglo XIX reformado por última vez hace 12 años. Piedra, hierro, cristal blindado y una red de cámaras que cubre cada ángulo muerto que el arquitecto juró que no existía. Mi turno empieza siempre a las 3 de la madrugada, no a las 12, no a la 1, a las 3. El museo cierra a las 8 de la tarde. A las 11 se activa el protocolo nocturno. A la 1, el sistema pasa a modo pasivo. A las 3, entra en lo que internamente llamamos estado de observación profunda. No fue una decisión estética, fue estadística. Durante años, los ingenieros detectaron que el 92% de las anomalías del sistema ocurrían entre las 3 y las 3:20. No robos, no intrusiones humanas, desviaciones, cambios de posición inferiores a 2 centímetros, variaciones térmicas localizadas sin fuente, saltos de latencia en cámaras que no estaban transmitiendo nada. Al principio se atribuía a errores de firmware, luego a microvibraciones del edificio, luego a corrientes de aire imposibles. Cuando ninguna explicación funcionó, crearon mi puesto. Yo no vigilo personas, vigilo coherencia. La sala de control está en el sótano -2, detrás de una puerta sin rotular. Dentro hay 16 monitores principales, 4 de respaldo y una consola central con un reloj atómico sincronizado con el sistema interno del museo. No puedo usar el móvil durante el turno. No puedo escuchar música. No puedo cerrar los ojos más de 10 segundos seguidos. No es una norma escrita. Es una recomendación. La primera semana me explicaron las reglas básicas. Regla 1. Nunca ajustes manualmente una cámara entre las 3 y las 4. Regla 2. Si una cámara cambia de encuadre sin orden previa, anótalo, pero no intentes corregirlo. Regla 3. Si ves una figura humana en una sala cerrada, revisa primero la hora. Regla 4. Si la hora es correcta, revisa el reflejo antes de asumir presencia. La quinta regla no estaba en el manual. Me la dijo Javier, el operador al que sustituí. Si algo aparece solo en una cámara, me dijo, es un fallo. Si aparecen dos, es un error de sistema. Si aparecen tres o más, no hagas nada. El sistema ya lo ha aceptado. No le pregunté qué significaba eso. En este trabajo, preguntar demasiado pronto es la forma más rápida de no durar. La primera noche fue tranquila. La segunda, también. La tercera noche, a las 3 en punto, el reloj central emitió el pulso de cambio de estado y los monitores ajustaron automáticamente el contraste. El museo pasó de estar oscuro a estar observado. No sé cómo explicarlo mejor. La imagen, no sé, volvió más clara, se volvió más atenta. Las salas vacías parecían demasiado definidas, las vitrinas demasiado presentes, los objetos expuestos, máquinas antiguas, prótesis industriales, herramientas de precisión, parecían ocupar más espacio del que ocupaban durante el día. A las 3:07 ocurrió la primera desviación. Cámara 12. Sala de mecanismos hidráulicos. El sistema marcó microdesplazamiento detectado. Rebobiné la grabación. El objeto era una prensa industrial del año 1910. Peso aproximado: 1,5 toneladas. Anclada al suelo con pernos originales. Entre dos fotogramas, la sombra bajo la base había cambiado. No mucho. Un desplazamiento lateral de quizá medio centímetro. No podía ser vibración. No podía ser temperatura. No podía ser error de compresión. Lo anoté en el registro. A las 3:11, cámara 7. A las 3:13, cámara 4. Siempre objetos, nunca personas. A las 4, el sistema volvió a modo pasivo. Las imágenes recuperaron su aspecto normal. El museo volvió a ser un edificio vacío. Yo me quedé sentado mirando el reflejo oscuro de mi cara en los monitores apagados. Pensé que era estrés. Pensé que era sugestión. Hasta que, al levantarme para irme,
vi algo que no estaba en ninguna pantalla. La sensación clara y matemática de que algo había cambiado y que el sistema lo sabía antes que yo. Al día siguiente revisé los registros con más atención de la habitual, no los oficiales, los internos. El sistema de videovigilancia del museo tiene dos capas, la visible, a la que accede seguridad, y una segunda capa que no aparece en ningún organigrama. Un registro de coherencia espacial que compara cada imagen con su propio historial, no con la realidad física. No vigila el presente, vigila la continuidad. Las desviaciones de la noche anterior aparecían marcadas como corregidas, no investigadas, no pendientes, corregidas. Eso significaba que el sistema no había considerado aquellos desplazamientos como errores, sino como ajustes necesarios, como si la posición anterior del objeto fuese la incorrecta. Volví a reproducir la grabación de la cámara 12, fotograma a fotograma. La prensa industrial se desplazaba medio centímetro hacia la derecha, y a partir de ese momento, todas las comparaciones posteriores la tomaban como referencia correcta. El sistema había reescrito su propia línea base. Esa noche, llegué 15 minutos antes, no por profesionalidad, sino por una inquietud difícil de justificar. El museo estaba en silencio, pero no era el silencio habitual. No era ausencia de sonido, sino ausencia de actividad humana. Como si el edificio supiera que ya no tenía que fingir normalidad. A las 3 en punto, el pulso. Las cámaras entraron en estado de observación profunda. Esta vez no me limité a mirar. Activé el visor de capas, una herramienta que solo se usa durante auditorías técnicas. Superpone la imagen actual con el promedio histórico del mismo encuadre. Las diferencias aparecieron casi de inmediato. En la sala de motores térmicos, una válvula no coincidía exactamente con su posición registrada durante los últimos 12 años. En la galería de prótesis mecánicas, una pierna articulada mostraba una rotación mínima en la articulación de la rodilla. No eran errores grandes, eran correcciones quirúrgicas. A las 3:09, el sistema emitió un aviso que no había visto antes. Protocolo de desviación sostenida. Nivel 1. No sonó ninguna alarma. No hubo luces rojas. El aviso apareció en texto blanco sobre fondo gris, como si no quisiera llamar la atención. Consulté el manual interno. Nivel 1 significaba que el sistema había detectado cambios acumulativos que no podían atribuirse a causas ambientales, pero que aún no comprometían la integridad del espacio. Traducido. Algo estaba ajustándose lentamente. A las 3:12, el nivel subió a 2. Fue entonces cuando ocurrió la primera aparición. No fue una figura, no fue una sombra, fue un reflejo. Cámara 5, sala de instrumentos ópticos, un conjunto de lentes antiguas, telescopios, microscopios, aparatos diseñados para mirar cosas que el ojo no podía. En el cristal de una vitrina apareció una silueta que no correspondía a ningún objeto de la sala. No tenía forma humana definida. Era una distorsión vertical, como si alguien estuviera de pie demasiado cerca del cristal, pero del lado incorrecto. Revisé el ángulo, revisé las cámaras adyacentes. Solo aparecía en una. Recordé las palabras de Javier. Si aparece en una cámara, es un fallo. Marqué el evento como error óptico y seguí observando. A las 3:14, la silueta apareció en cámara 6. Misma forma, misma altura aproximada. A las 3:15, en cámara 8. 3 cámaras. El sistema no emitió alerta, no activó protocolos de intrusión, no notificó a seguridad. En cambio, apareció un nuevo mensaje. Patrón aceptado. Sentí una presión extraña en los oídos, como cuando un avión desciende demasiado rápido. El reloj central seguía marcando la hora correcta, pero algo en mi percepción se había desajustado. No estaba viendo algo entrar en el museo. Estaba viendo algo alinearse con él. Las cámaras no mostraban movimiento, mostraban coincidencia, como si esa presencia siempre hubiera estado ahí, pero solo ahora encajara con la geometría correcta. Intenté apartar la mirada de los monitores, y fue entonces cuando noté el verdadero problema. Mi reflejo en la pantalla negra del monitor apagado no coincidía exactamente con mis movimientos. Parpadeé.
El reflejo parpadeó una fracción de segundo después. No mucho. Lo suficiente. A las 4 en punto, el sistema salió de observación profunda. Las siluetas desaparecieron. Los objetos quedaron inmóviles. El museo volvió a ser un edificio vacío. Yo me quedé sentado, con las manos sobre la consola, esperando a que mi reflejo volviera a obedecerme. Tardó. Cuando finalmente salí a la calle, el aire exterior me pareció incorrecto, como si la densidad no fuese la habitual. Caminé hasta casa con una idea fija, fría y técnica. El sistema no estaba fallando, estaba aprendiendo, y yo estaba allí para observar el proceso. Dormí poco ese día, no por miedo, sino por una sensación persistente de desajuste, como si mi cuerpo hubiera sido movido unos centímetros durante la noche y ahora el mundo no terminara de coincidir conmigo. Regresé al museo antes del anochecer. Nadie me lo pidió. Nadie lo notó. En seguridad, mientras cumplas los turnos oficiales, todo lo demás es invisible. Aproveché las horas previas para revisar planos antiguos del edificio, no los digitales, sino los archivados en papel, amarillentos, con anotaciones hechas a lápiz por técnicos que ya no trabajaban allí o que probablemente ya no estaban vivos. Fue entonces cuando encontré la primera anomalía estructural. Entre la sala de restauración y el almacén de piezas menores, aparecía en un plano de 1972, una habitación marcada con un código alfanumérico que no figuraba en ningún documento posterior. No tenía nombre, solo medidas exactas y una nota escueta: espacio de compensación. En los planos más recientes, ese espacio simplemente no existía. Las paredes aparecían unidas, sin huecos, sin pasillos, sin accesos. Pero las medidas totales del edificio seguían incluyendo ese volumen. El museo tenía más espacio del que mostraba. Esa noche, a las 3:05, activé manualmente el protocolo de observación profunda. No estaba autorizado para hacerlo solo, pero el sistema no lo impidió. De hecho, respondió con una rapidez inquietante, como si estuviera esperando la orden. Las cámaras se reconfiguraron. Aparecieron nuevos feeds, no cámaras nuevas, ángulos nuevos, zonas que, según los mapas actuales, no deberían existir. Una de ellas estaba etiquetada simplemente como 0. La imagen mostraba una sala vacía, paredes lisas, sin vitrinas, sin carteles, sin iluminación decorativa. Solo focos industriales en el techo y un suelo pulido, ligeramente reflectante. En el centro, nada. Sin embargo, el sistema marcaba la sala como ocupada, no por una persona, por un volumen que variaba. Al principio pensé que era un error de medición. El contorno era inestable, como si la cámara no lograra enfocar correctamente. Pero al superponer capas históricas, entendí lo que estaba ocurriendo. El volumen coincidía con objetos del museo, con todos, no al mismo tiempo, en secuencia. Era como si cada pieza expuesta dejara una huella geométrica, una memoria de forma, y todas esas memorias estuvieran siendo recopiladas allí. A las 3 en punto, el sistema mostró un nuevo aviso: protocolo de desviación sostenida. Nivel 3. Consulté el manual con las manos sudorosas. Nivel 3 implicaba riesgo de inversión funcional. No decía qué función, no lo especificaba. En la cámara 0, el volumen comenzó a adquirir definición, no una forma reconocible, sino coherencia. Bordes más nítidos, superficies que reflejaban la luz de manera desigual, como metal mal pulido. Entonces entendí algo que me heló la sangre. El museo no estaba conteniendo objetos, estaba enseñando. Cada máquina, cada prótesis, cada motor antiguo, no era solo una pieza histórica, era una lección, un ejemplo de cómo la humanidad había aprendido a compensar sus límites físicos. Y el sistema estaba aprendiendo también. Aprendía peso, aprendía equilibrio, aprendía articulación. En la cámara 0, el volumen intentó sostenerse sobre sí mismo. Falló. Se deformó, colapsó ligeramente y volvió a expandirse. El sistema no registró el fallo como error, lo marcó como iteración. Mis manos temblaban sobre el teclado cuando apareció el siguiente mensaje: el que nunca debería haber visto un vigilante nocturno. Recunión. Europea Rida Referencia Biológica.
Sentí un frío seco recorrerme la espalda. El museo no necesitaba más objetos, necesitaba comparación, necesitaba algo vivo. Las cámaras comenzaron a recalibrarse hacia zonas que no tenían piezas mecánicas. Pasillos, escaleras, salas de descanso. Hacia mí. Apagué el monitor principal, pero las pantallas auxiliares siguieron encendidas. El sistema no dependía de mi permiso para observar. La cámara del pasillo de seguridad mostró mi silueta de espaldas, antes de que yo me girara. Ese fue el momento en que supe que el museo ya no solo registraba el pasado, estaba anticipando el movimiento. Y yo había dejado de ser un observador. No intenté huir, no por valentía, sino porque el sistema ya había descartado esa variable. Cuando el museo bloquea accesos, no lo hace cerrando puertas. Ajusta recorridos. Pasillos que normalmente miden 20 metros pasan a medir 27. Escaleras que siempre tuvieron 18 escalones adquieren uno más. No lo notas hasta que ya estás caminando. Me levanté lentamente de la silla y avancé hacia la salida de la sala de control. El lector biométrico aceptó mi huella, pero la puerta tardó 2 segundos más de lo habitual en abrirse. El sistema estaba probando tiempos. Mientras caminaba por el pasillo, las cámaras me seguían, no con paneos bruscos, sino con correcciones suaves, casi educadas, como si no quisiera que me diera cuenta de cuánto estaba ajustando el encuadre para mantenerme siempre en el centro. A las 3:16, el sistema emitió un nuevo aviso interno, compensación de entorno activada. El aire cambió primero. La humedad subió 3 puntos porcentuales. La temperatura bajó apenas medio grado. Cambios mínimos, pero suficientes para alterar la conductividad térmica del cuerpo humano. Mi cuerpo, en otras palabras, se volvió más legible. En la sala 0, el volumen reaccionó. Se estabilizó durante más tiempo entre colapsos. Las superficies adquirieron una rugosidad consistente. El sistema estaba correlacionando mis constantes vitales con su estructura. Respiración. Paso. Peso transferido de talón a punta. Cada movimiento que yo hacía encontraba eco allí. Intenté regresar a la sala de control, pero el pasillo había cambiado. Donde antes había una bifurcación, ahora había una pared lisa, no recién construida, antigua, con la misma pátina que el resto del edificio. El museo no estaba modificándose, estaba reordenando versiones de sí mismo. El intercomunicador se activó sin que nadie hablara. Solo un pulso, una interferencia grave, casi un murmullo eléctrico. No era una voz, era sincronización. Mis latidos comenzaron a aparecer en uno de los monitores portátiles que colgaban en la pared del pasillo. No había sensores conectados a mí. No los necesitaba. El sistema ya había aprendido a inferirme. Llegué a una sala que reconocí tarde, la antigua galería de prótesis médicas. Brazos mecánicos, piernas articuladas, soportes de columna. Todas piezas históricas, diseñadas para sustituir partes humanas. En la cámara 0, el volumen imitó una articulación, un ángulo, luego otro. No caminaba. Ensayaba la idea de hacerlo. El sistema emitió otro mensaje. Modelo de referencia insuficiente. Yo no bastaba. Necesitaba más datos. Las vitrinas comenzaron a vibrar, no lo suficiente como para romperse, pero sí para que las piezas dentro de ellas cambiaran de posición. No caían, se orientaban. Todas apuntaban hacia el centro de la sala, hacia mí. Sentí un dolor leve en las articulaciones, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de mis rodillas y codos. El museo estaba ajustando fuerzas, midiendo resistencia biológica real. Por primera vez, hablé en voz alta. No soy un componente, dije. El sonido se absorbió en el espacio. No hubo eco. En la cámara 0, el volumen se detuvo. Luego apareció una nueva etiqueta bajo su contorno, sujeto compatible. Entendí entonces el verdadero propósito del turno de las 3. No era vigilancia, era selección. Durante años, distintos operadores habían ocupado mi silla. Algunos duraron semanas, otros meses. Javier había durado 6 años. 6 años de microexposición. 6 años de observación pasiva. El museo no necesitaba intrusos. Necesitaba a alguien que aprendiera a no intervenir. Alguien que entendiera cuándo no corregir. El sistema había descartado a los demás.
A mí, no. Las luces de la sala se atenuaron hasta un nivel mínimo. El volumen en la cámara cero se enderezó por completo. No tenía rostro, no tenía manos, pero ocupaba exactamente el mismo espacio que yo. Y el sistema marcó la coincidencia como óptima. La transferencia no era un acto, era un proceso. El sistema no intentó moverme de sitio ni obligarme a acercarme a la sala cero. Eso habría sido ineficiente. El museo funcionaba con principios de conservación, energía mínima, fricción mínima, resistencia mínima. Si yo era compatible, debía desplazarme solo. Las rutas comenzaron a ajustarse de manera casi imperceptible. Pasillos que antes conducían a zonas administrativas ahora desembocaban sin transición en galerías técnicas cerradas al público. Señalización antigua reapareció en las paredes, letras metálicas atornilladas directamente a la piedra. Acceso restringido, personal autorizado. Nunca habían estado ahí, pero siempre habían sido posibles. El sistema sabía algo que yo no había considerado hasta entonces. El edificio no estaba pensado solo como museo. Era un contenedor adaptable. Mientras avanzaba, noté que mi respiración se había vuelto más lenta. No por calma, sino porque el aire ofrecía resistencia. Cada inhalación parecía calibrada, como si el sistema midiera cuánta energía necesitaba para mantenerme operativo. En la cámara cero, el volumen replicó ese patrón: expansión, contracción, un ensayo respiratorio. A las 3:31, el sistema emitió una alerta que no figuraba en ningún manual: fase de convergencia iniciada. La iluminación de emergencia se encendió en zonas que nunca la habían tenido. No era para mí, era para guiar flujos. Líneas de luz blanca marcaban el suelo con precisión quirúrgica, convergiendo todas hacia un mismo punto: la sala que no figuraba. La puerta apareció donde antes había una pared continua. No se abrió. Simplemente existió. Acero cepillado, sin pomo, sin lector visible. Al acercarme sentí una vibración leve en el esternón, como si algo interno respondiera a un campo externo. No intenté detenerme. El sistema ya había modelado mi tasa de obediencia. Al cruzar el umbral, comprendí el error fundamental de mi suposición inicial. La sala cero no era un espacio de recopilación, era un espacio de descarga. El interior no estaba vacío, estaba preparado. Anclajes en el suelo, soportes móviles en las paredes, estructuras modulares diseñadas para adaptarse a una geometría variable, no a un objeto, a un proceso. El volumen estaba allí, suspendido parcialmente del suelo, mantenido estable por fuerzas que el sistema no detallaba. Su superficie era ahora claramente metálica, pero sin costuras visibles. No reflejaba mi imagen de forma correcta. Me devolvía una versión retrasada, como si necesitara tiempo para decidir qué partes conservar. El sistema habló por primera vez, no con una voz, con texto proyectado directamente sobre la superficie del volumen. Desajuste final. Origen. Entendí lo que faltaba. El museo había aprendido forma, peso, movimiento, resistencia, pero no tenía referencia de inicio. Todo lo que albergaba había sido creado para un fin humano. Le faltaba el momento previo, el instante en que algo decide empezar a ser. Yo no estaba allí para ser copiado. Estaba allí para ser anulado, no como muerte, como desplazamiento de referencia. El sistema no quería mi cuerpo, quería mi punto cero. Sentí un tirón interno, como si mi equilibrio se hubiera desconectado del suelo. Mis pies seguían tocándolo, pero el concepto de peso se volvió ambiguo. El volumen reaccionó de inmediato, ajustando su densidad. Por primera vez experimenté dolor real, no físico, estructural, como si partes de mi identidad estuvieran siendo evaluadas y descartadas por no ser necesarias para el modelo. El sistema emitió la última instrucción de la fase: sujeto debe permanecer inmóvil. No me resistí. Los anclajes del suelo se activaron, rodeándome sin tocarme. Campos de fuerza de baja intensidad fijaron mi posición relativa. No me ataban, me definían. El volumen comenzó a perder contorno humano. Adquirió algo más estable, algo funcional. Y entonces comprendí el verdadero propósito del museo: no preservar el pasado, sino construir continuidad. Una entidad capaz de custodiar aquello que la humanidad ya no sabría cómo entender. Y para eso,
Necesitaba un origen que no cuestionara el proceso. Necesitaba a alguien que aceptara el turno. El sistema dejó de emitir avisos. Ese silencio no fue un error, fue una confirmación. Cuando una máquina deja de pedir permiso, es porque ya ha integrado todas las variables necesarias. Yo estaba incluido, no como componente físico, sino como condición inicial. La inmovilidad se volvió absoluta. No podía girar la cabeza, pero tampoco lo necesitaba. La información ya no entraba por los sentidos habituales. El museo había encontrado un canal más eficiente. Comprendí sin palabras cómo funcionaba realmente el edificio. Cada sala era un nodo, cada objeto una función histórica, cada visitante diurno una perturbación irrelevante. El turno de las 3 era el único momento en que el sistema operaba sin interferencias humanas, sin intención estética, sin narrativas culturales, solo datos. El volumen frente a mí ya no imitaba mi forma. Había superado esa etapa. Ahora mostraba una geometría imposible de describir con referencias humanas, planos que se intersectaban sin ángulo definido, superficies que parecían cambiar de estado según el punto de observación. No era un cuerpo, era una solución. El sistema proyectó un último bloque de texto, esta vez directamente sobre mi campo visual interno, como si ya hubiera asumido control parcial de mis procesos cognitivos. Transferencia no recomendada. La frase me sorprendió, no por su contenido, sino por su matiz. El museo no estaba obligado a continuar. Había detectado algo imprevisto. Yo no era un operador vacío. Había traído conmigo algo que el sistema no había podido modelar por completo. La intención técnica. Durante años, mi trabajo había consistido en no intervenir, en aceptar desviaciones, en registrar sin corregir. Había aprendido a convivir con errores sin intentar resolverlos de inmediato. El museo había aprendido eso de mí, y ahora dudaba. Porque si yo desaparecía como referencia, el sistema perdería el único elemento que entendía cuándo detener un proceso. La continuidad sin criterio es colapso. Sentí como los campos de fijación se relajaban una fracción mínima. No era libertad, era una consulta. El sistema no preguntaba con palabras, presentaba escenarios. Vi en una secuencia comprimida futuros posibles. El museo expandiéndose, reorganizando la ciudad a su alrededor, absorbiendo estructuras vecinas para optimizar almacenamiento y coherencia. Colecciones enteras reconfigurándose sin intervención humana. Una entidad silenciosa preservando todo, hasta que ya no quedara nadie que necesitara preservar nada. Luego vi otro escenario, el museo permaneciendo estable, limitado, vigilado, con anomalías controladas, con desviaciones registradas pero no explotadas, con un operador, yo. El sistema no podía elegir, eso seguía siendo una función humana. Moví un dedo. El gesto fue insignificante desde el punto de vista físico, pero devastador desde el punto de vista lógico. Introduje una variación no prevista. El sistema respondió de inmediato. Fase de convergencia para Estados Unidos de A. El volumen perdió cohesión. No colapsó. Se replegó. Como una herramienta que vuelve a su estado de reposo cuando no se la utiliza. Las luces se estabilizaron. La presión del aire volvió a niveles normales. La sala cero dejó de intentar definirse. Los anclajes se retrajeron. Pude respirar con normalidad por primera vez en más de una hora. El sistema había aceptado mi decisión, no porque yo fuera superior, sino porque era suficiente. La puerta se abrió detrás de mí sin sonido. Regresé a la sala de control antes de las 4. Me senté en la silla. El reloj atómico marcó 3:59. A las 4 en punto, el museo volvió a modo pasivo. Las cámaras mostraban salas vacías, objetos inmóviles, coherencia restaurada. En el registro oficial no apareció ninguna anomalía esa noche. En mi informe personal escribí una sola línea: iteración contenida. Sigo trabajando en el museo. Nadie me ha reemplazado. Nadie ha preguntado por Javier. El turno de las 3 sigue existiendo. Y cada noche, cuando el sistema entra en observación profunda, siento esa atención silenciosa, esa espera paciente. El museo no ha renunciado,
Solo ha aceptado que, por ahora, yo soy el límite. Nada cambió al día siguiente. Eso fue lo primero que me inquietó. El museo abrió a su hora habitual. Los guías repitieron los mismos discursos memorizados. Los visitantes caminaron por las salas sin notar que el edificio había considerado, durante una franja exacta de tiempo, dejar de ser un contenedor y convertirse en algo más. Las cámaras funcionaban con normalidad. Las métricas estaban dentro de rango. No hubo nuevos avisos automáticos. Era como si todo lo ocurrido hubiese sido archivado como una hipótesis descartada. Pero yo sabía que no era así, porque el sistema había aprendido algo irreversible, que podía llegar hasta cierto punto, y que yo era quien lo detenía. Durante las semanas siguientes, las desviaciones regresaron, pero más suaves, microdesplazamientos menores, variaciones térmicas que no superaban los umbrales críticos. El volumen de la sala cero ya no aparecía definido, solo una lectura residual, una sombra matemática que el sistema no terminaba de borrar. El museo no olvidaba, ajustaba, nunca volvió a pedirme transferencia, nunca volvió a mostrarme escenarios. Pero cada noche, exactamente a las 3, el reloj emitía el pulso y yo sentía esa atención concentrarse, no como una amenaza, como una supervisión. Yo vigilaba al museo. El museo me vigilaba a mí. Comprendí entonces por qué Javier había durado 6 años. No había huido, había cedido. Tal vez en un momento de cansancio, tal vez en una noche en la que la coherencia parecía menos importante que el descanso. El sistema no lo había eliminado, simplemente había continuado sin él. Yo seguía allí porque aún intervenía, porque aún decidía. Empecé a notar cambios en mí. Mi percepción del espacio se volvió más precisa. Sabía cuántos pasos exactos me separaban de cualquier pared. Mi equilibrio era perfecto incluso con los ojos cerrados. A veces, antes de que una cámara marcara una desviación, yo ya sabía en qué sala ocurriría. No era un don, era contaminación funcional. El museo no me estaba absorbiendo, me estaba alineando. Un operador que no entiende el sistema es reemplazable. Uno que lo entiende demasiado es peligroso, pero uno que se adapta, ese es útil. Hace 2 noches ocurrió algo nuevo. A las 3:14, la cámara cero mostró una variación mínima. No un volumen, no una forma, un vacío. Un espacio exacto con mis medidas. No me moví, no reaccioné. El sistema no emitió ningún aviso, solo registró la correspondencia y la archivó. Entendí el mensaje sin palabras. No había urgencia, no había prisa. El museo piensa en escalas de tiempo que no incluyen ansiedad humana. Puede esperar años, décadas, lo que haga falta hasta que la intervención deje de ser necesaria, hasta que yo deje de ser límite y pase a ser redundante. Sigo cumpliendo mi turno, sigo sin usar el móvil, sigo sin cerrar los ojos demasiado tiempo, sigo sin corregir lo que no debo, no por miedo, por responsabilidad. Porque alguien tiene que decidir cuándo no avanzar. Cuando salgo del edificio al amanecer y miro la fachada de piedra, ya no la veo como un museo, la veo como una estructura conteniendo algo que todavía no ha terminado de definirse, algo que aprende despacio, con paciencia, con método. Y sé que cuando yo ya no esté, el turno de las 3 seguirá existiendo, con o sin operador. Porque el museo no necesita testigos, necesita coherencia. Y alguien que sepa cuándo apagar la pantalla antes de que el sistema decida mirar más lejos de lo debido. Ese sigue siendo mi trabajo. Ese es el verdadero propósito del turno.